De ese juicio que se viene celebrando estos días por la muerte del pequeño Gabriel Cruz viene a poner de actualidad la prisión permanente revisable. Hablamos de la máxima pena privativa de libertad que existe en el Código Penal español, una pena que en los últimos años ha estado rodeada de polémica. Ana Julia Quesada, la asesina confesa del pequeño de Almería, podría ser la octava persona en convertirse en condenada por la prisión permanente revisable. En su caso, sería la primera mujer en enfrentarse a esta condena en España. Un asunto que vamos a abordar en los próximos minutos con Luis Javier Capote Pérez, es doctor en Derecho por la Universidad de La Laguna, también profesor de Derecho. Señor Capote, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Bueno, ¿qué condiciones se tienen que dar, señor Capote, para que Ana Julia Quesada sea condenada con esa prisión permanente revisable? Pues que el hecho por el que confesó en su momento sea calificado como uno de los delitos tipificados con una condena como prisión permanente revisable, en este caso concreto, el asesinato de una persona menor, creo recordar que de 16 años. ¿Pero se tienen que dar otros casos? No, o sea, hay una serie, digamos, requisitos? la pena dentro del principio de la legalidad que se marca es que ningún castigo existe o puede ser regulado si previamente no tiene definido una pena. Y lo que se hizo en su momento en la reforma del Código Penal del año 2015 fue que en una serie de supuestos se estableciera esta posibilidad, es decir, un modelo de prisión en el cual no antes de un cumplido un determinado número de años variables en función del delito concreto en cuestión, la persona pudiera salir o obtener una libertad provisional. Y plantear sobre la base de ciertas premisas, entre las cuales se incluía la cuestión de el arrepentimiento y la posibilidad real de una reinserción sin volver a delinquir, pues se pudiera plantear el retorno o la reincorporación a la sociedad. Está claro que es un asunto que siempre ha generado polémica, hay grandes detractores y muchas personas a favor de esta cuestión que ya está incluida en la ley, pero ¿qué hubiera pasado si no existiera esa prisión permanente revisable? Ana Julia Quesada habría obtenido una condena en caso de demostrarse que realmente con todos los agravantes habría tenido una condena muy diferente a la de prisión permanente revisable. En su momento esto enlaza dentro de un aspecto que es la eterna discusión de cuál es el valor de la pena. La pena por los delitos tiene que ser eminentemente punitiva, castigar, o tiene que tener también una función redentora. Entonces la historia del derecho penal es también la historia del movimiento entre el concepto de crimen y castigo y la idea de volver a incorporar, la idea de concepción arenal de odio el delito, pero quiero al delincuente o estimo al delincuente o tengo compasión por él. Entonces, en su momento, por ejemplo, en el llamado Código Penal de la Democracia, pues se planteó una pena máxima, creo recordar, de 20 años, posible ampliable a 30, luego con una serie de beneficios, una reducción con la pena real, que es una eterna discusión que se ve en los medios, en la opinión pública, de se hizo esto y al final sale al cabo de tanto tiempo. Previamente se planteaban penas hasta 40 años, entonces la cuestión es que en ese aspecto se hubiera aplicado la pena que estaba previamente, que quiero recordar siendo el asesinato uno de los en el peor de los escenarios para la se hubiera planteado, abusada, por ejemplo, creo recordar 20 años, estoy hablando de memoria, pero luego se hubiera planteado la posibilidad de aplicar no automáticamente ciertos beneficios relacionados con la reinserción, y es el tema de la obtención de permisos, la posibilidad de libertad provisional, que es esa cuestión que luego desde cierto punto de vista la opinión pública da o genera esa imagen quizá no correcta de que el crimen finalmente, digamos, no se castiga. Esa cuestión común de que ella saldría a los 18 años estaría fuera, realmente no se haría justicia, que es la cuestión que a lo mejor plantea la gente sin demasiados conocimientos de derecho, ¿no? Bueno, claro, el tema es que la reinserción también sigue siendo un punto de debate, señor Capote, sobre todo sobre esos perfiles reincidentes, en algunos casos que son irrecuperables, pero ¿quiénes determinan qué técnicos para decir esta persona está capacitada para salir de nuevo a la calle? Bueno, eso ya dentro de una regulación que va en el ámbito del derecho penitenciario, en el cual hay una serie, digamos, de vistas, de revisiones, de estudios y de informes basados en personal expertos en función de la persona que ha cometido delito, en función del delito, en función de las circunstancias, y también hay figuras en las cuales también existe pues un profundo debate. Por ejemplo, al hilo de este caso en particular que ustedes comentan, pues vuelve a estar otra vez en la palestra. Nunca ha dejado de irse la cuestión de la prisión permanente revisable, y hay de la misma manera un movimiento que plantea su derogación, hay otro que plantea su ampliación, y dice que hay determinado tipo de delitos donde, por ejemplo, el buen comportamiento penitenciario no garantiza la imposibilidad
o el hecho de que se pueda volver a delinquir una vez en la calle. Bueno, en cualquier caso, hay mucha polémica en torno a esto porque muchos lo relacionan con la cadena perpetua. ¿Qué diferencia hay entre la prisión permanente revisable y la cadena perpetua? Pues por parte del sector crítico se considera que realmente ninguna, porque podemos encontrar en otros ordenamientos jurídicos ejemplos de cadena perpetua donde se plantea la posibilidad de obtener libertad condicional pasado cierto número de años, que es un poco la similitud mayor con la prisión permanente revisable, y de hecho el motivo de la crítica, de la consideración de su hipotética inconstitucionalidad, el hecho de que exista un movimiento dentro del sector especializado en derecho penal que aboga por su derogación, viene dado por el hecho de decir, mire, es que realmente no hay diferencias. Sin embargo, por otro lado, en algunos pronunciamientos que se han dado por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se considera que no llega al nivel de ser una pena excesivamente punitiva. Entonces, ese, digamos, es uno de los aspectos fundamentales. El tema, por un lado, de cambiarle el nombre, sí hasta cierto punto implica cambiar la naturaleza respecto de la consideración de cadena perpetua. Lo que sí parece, señor Capote, es que esta cuestión va a seguir siendo noticia porque estamos en una circunstancia de parálisis y se ha parado todo en el Congreso por lo que todos sabemos, pero era una de las cuestiones que iba a ser polémica porque el PSOE, bueno, por lo tanto Unidas Podemos, abogaba porque se suprimiera la prisión permanente revisable y ahí había una fricción muy grande en el Congreso, ¿no? Sí, sobre todo porque la reforma de este tipo de leyes requiere una mayoría cualificada. Claro. Y esa situación que usted misma comenta, que es la de esta inestabilidad gubernativa que se ha dado probablemente desde las elecciones de 2015-2016, con una moción de censura por medio, ha determinado que no se haya podido abordar esa cuestión donde hay una polaridad muy grande, es decir, hay distintos partidos que unos se posicionan a favor, otros en contra, otros han variado, otros hablan abiertamente de cadena perpetua, pero a favor. Y por un lado, por ejemplo, tenemos un importante sector de los especialistas en derecho penal que abogan por su derogación, pero por otro lado, una campaña en cierta red social, claro, de campañas que alcanzó en su momento 3 millones de firmas a favor de su mantenimiento, claro, incluso de su ampliación. La cuestión en relación a la prisión permanente revisable es que siempre se habla en caliente, ¿no? Cuando han pasado cosas graves, hace nada estábamos sufriendo los efectos, bueno, todavía, de esos incendios, esa conmoción social en Gran Canaria, y vimos cómo desde un partido político se pedía pues la prisión permanente revisable para los responsables directos de los pirómanos, en definitiva. ¿Qué opinas sobre esto? De hablar en caliente, ¿no? Digamos. Que no se debe plantear porque, vamos a ver, es una cuestión que tiene que ser sometida a debate porque hay una serie de puntos que deben plantearse con tranquilidad. De momento está pendiente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. La vicepresidenta en funciones del Gobierno central ha dicho que están a la espera del pronunciamiento porque evidentemente si se declara como inconstitucional no se entraría al desgaste que supone un debate de carácter parlamentario ni se plantearía un hipotético desgaste electoral. Pero yo opino que no se debe legislar en caliente, sino plantear una cuestión que está constantemente en el debate, que es la función real de la pena, si tiene un carácter, por ejemplo, de lo que podríamos llamar ejemplificador, es decir, realmente penas más duras hacen o evitan que ¿Eso tiene ese carácter disuasorio, este tipo de pena? Vamos a ver, con carácter general, y por ponerlo, digamos, con la pena más importante que existe, ya no en nuestro ordenamiento, solo en tiempo de guerra, que es el tema de la pena de muerte. Una de las críticas que se plantea es que donde existe la pena de muerte no se reduce esa cuestión, pero luego pasamos al problema de personas, digamos, delincuentes a título particular, es decir, qué sucede con la persona que es irredimible. Entonces, desde el sector que apoya esta cuestión o plantea la necesidad de un debate, se dice, bueno, ¿qué hacemos con una persona que tenemos no la seguridad porque no existe, digamos, una certeza al 100%, pero que tenemos un alto grado de probabilidad de que vuelva a delinquir? Hubo un caso en Canarias en el que se planteó la prisión permanente revisable, es el caso de Eco de los Vinos, donde un joven mató al abuelo de su expareja. ¿Por qué no se dio en este caso las condiciones para la prisión permanente revisable? Bueno, se planteó por parte del Tribunal de Instancia, pero luego el Tribunal Supremo, fue el caso en el cual, digamos, no lo ratificó, pero por una cuestión de carácter clínico. Es decir, la cuestión es, para poder dar esta pena, tenemos que encajarla dentro de uno de los delitos que en el Código Penal son definibles y tiene que, digamos, haber una equivalencia entre la descripción que se da en el artículo correspondiente y los hechos producidos. Si no hay encaje en esa figura, hay que aplicar otra, y si no hay encaje en ninguna figura, se entiende que no está penalizado. Bueno, en cualquier caso, ¿cómo estamos con respecto a otros países europeos en cuanto a la prisión permanente revisable? Pues existen muchos países de nuestro entorno y, de hecho, esa es la razón por la cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido que pronunciarse, y
algunas de esas resoluciones son las que se utilizan también para justificar esto no es una cadena perpetua, esto no es una pena que pudiéramos considerar excesivamente cruel o especialmente cruel, y es lo que, digamos, mantiene, o es uno de los puntos en los cuales mantiene el debate vigente, que en los países de nuestro entorno, también considerados estados de derecho, este tipo de castigo existe. Pues ya vemos que es un tema que se ha puesto de nuevo sobre la mesa en base a este juicio que se viene celebrando sobre Ana Julia Quesada, y veremos también el desenlace de este juicio. Luis Javier Capote Pérez, doctor en Derecho por la Universidad de La Laguna. Gracias una vez más por acompañarnos. Gracias. Buenos días. Buenos días.